Hola, me encanta estar aquí en Vitoria y no por primera vez. Estuve aquí hace muchos años. Es un placer ver de nuevo mis amigas de la escuela de enfermería aquí. Y me dicen que hace cientos de años un otro inglés estuve aquí con un francés, pero naturalmente los vascos prefieren el inglés, Wellington. Y espero que hoy en día es el mismo. Eso es Brighton. Es muy bonito. It's a town near the sea. Es una ciudad muy ocupada. Es una ciudad que le llaman la entrada a Inglaterra. Como hemos pensado hacer una contextualización, una introducción sobre lo que es la enfermería en Inglaterra y la formación en el Reino Unido de enfermeras, de forma que se pueda entender mejor lo que se va a hablar posteriormente. Y un resumen, una pequeña estructura de lo que es el sistema sanitario. De todas formas, es muy complicado y realmente nadie lo entiende. Además, está cambiando constantemente. Vamos a hablar de la práctica de enfermería avanzada. Vamos a hablar de las competencias y de las áreas temáticas en las que se basa el trabajo de enfermería de práctica avanzada. Nos va a contar un poco cuál es la estructura del curso que ella lidera o es responsable. Es un ejemplo, pero no todos los cursos son iguales. También vamos a hablar de los futuros retos de la enfermería de práctica avanzada en el Reino Unido y quizás también en otros sitios. En Inglaterra, todas las enfermeras se tienen que registrar en lo que se le llama el Consejo de Enfermería y de Matronas. Tienen que inscribirse en el Consejo de Enfermería y Matronas para practicar. Es ilegal llamarse enfermera si no estás incluida en ese registro. Su rol fundamental, el rol fundamental de este consejo es proteger al público, proteger a la comunidad, a los pacientes. Se alcanza o se logra a través de mantener el registro y el código de conducta, y asegurar que el código de conducta se cumple. Que dirige el comportamiento de las enfermeras. El código de conducta o deontológico que dirige el comportamiento de las enfermeras. Cualquier infracción en el código deontológico puede ser informado por parte de cualquier persona en el país a este consejo. Y eso puede implicar que las enfermeras puedan ser apartadas del registro, con lo cual apartadas de la práctica. Tienen también un trabajo muy importante en lo que es la regulación de los cursos de enfermería, tanto a nivel pregrado como a nivel posgrado. Aunque no todos los cursos son registrados. Por ejemplo, el máster que ella dirige está registrado o validado por su universidad, pero no por el NMC. De forma que hay, como veis, estructuras mixtas, en las que por un lado hay cursos que aparecen en lo que es la estructura de regulación del NMC que están validados por el NMC y por la universidad, y hay otros cursos que solamente están validados por la universidad.
En Inglaterra ahora ha habido un cambio hasta el 2013 en el que la formación de enfermería se ha convertido en una única formación de grado. Y ha habido muchas críticas al respecto entre los profesionales de enfermería y otros profesionales. Antes las enfermeras los estudiantes podían cursar un diploma de 2 o 3 años en la universidad, pero ahora se formarán en lo que se llama el grado. Y debido a que los requisitos de entrada son mayores, la crítica es que muchas personas pueden ser excluidas, aunque fuesen a ser buenas enfermeras. Aunque no es verdad. Esta crítica a ella le parece que no es verdad porque existen otras formas de entrada al grado que no sean solamente esos altos requisitos. De forma que al final de los 3 años las enfermeras tienen un grado y se registran en el Consejo de Enfermería y Matronas, el NMC. Al principio del curso tienen que elegir en qué rama de la enfermería van a hacer sus estudios. Va a poder ser atención al adulto, atención al niño, salud mental o atención a personas con dificultades de aprendizaje. De forma que las enfermeras de alguna forma se especializan antes de acabar el grado. Post-registration education, la educación posgrado, of course, is now all postgraduate. Ahora todo es posgrado, de verdad. Hay una estructura de diferentes tipos de cursos posgrado. Uno de ellos es el certificado de posgrado, que tiene 60 créditos. A diploma for 120 credits. El diploma, que tiene 120 créditos. Or a full master's of 180. El máster, que tiene 180 créditos. Y la diferencia con lo anterior, con el diploma, es que tiene una tesina de 60 créditos. Or they can do a doctorate. O también pueden hacer un doctorado. Ahora hay doctorados para enfermeras en práctica, en la clínica. We do get paid. Les pagan. Not very much. No mucho. But at the beginning of the career, al principio de la carrera, they would begin at band 5. Os hemos puesto ahí un poco las diferentes, vamos a decir, entre comillas, carreras profesionales o niveles de enfermería. Entonces, al principio empiezan con un nivel 5. And they can go up to band 8A. Y pueden, en su práctica clínica, ir hasta un nivel 8A. And remain in clinical practice. Si se quedan en práctica clínica. But at the other levels, higher levels, en niveles superiores al 8A, they are more likely to be in management roles. Generalmente están más en puestos de gestión. Which is a shame because there is very little possibility. Lo que es una pena porque es difícil que haya enfermeras que se puedan quedar en la práctica clínica y tener salarios más altos. Nurses who teach, las enfermeras educadoras están empleadas por parte de la universidad. The National Health Service. Esto, vamos a hablar ahora del sistema sanitario inglés y realmente está muy simplificado. Esencialmente, la financiación del sistema sanitario parte del Departamento de Salud. Through the Commissioning Board. Por las agencias de financiación de compra de servicios. To 4 regional offices. A 4 regiones inglesas, del Reino Unido. And that is now being passed y ahora se ha pasado, además en estas 4 regiones hay unos grupos de
médicos de familia que se unen para formar una agencia de compra de servicios sanitarios, para proveer y comprar servicios sanitarios a los hospitales. De forma que el gran cambio es que el dinero para comprar los servicios sanitarios no está en manos de organizaciones, sino que está en manos de los grupos de médicos de familia. Ha habido muchas críticas sobre esto por parte de los médicos y por parte de otros profesionales de la salud. La situación en el momento es difícil porque no saben cómo va a funcionar. La atención primaria o parte de la atención primaria es a través de práctica médica, lugares de práctica médica, los centros donde se reúnen los médicos. Todo acceso al cuidado sanitario, al cuidado de salud, es a través de los médicos de familia. Incluso si tú quieres tener una cita privada, tiene que pasar a través del médico de familia. Se juntan los médicos de familia, un grupo de médicos de familia, en un centro. Son propietarios los médicos de familia de ese centro. Y se financian a través del número de pacientes que tienen en su lista, su nivel de actividad, el nivel de actividad que llevan, y el cumplimiento de ciertos criterios de calidad. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes diabéticos que tienen su hemoglobina glicosilada controlada. Aunque realmente, generalmente quienes hacen este control y esta gestión son las enfermeras. Los médicos reciben el dinero y las enfermeras están en un salario, o sea, están empleadas por ellos con un salario. En el centro del grupo de médicos de familia, en ese centro, la provisión de servicios varía de un sitio a otro. Hay enfermeras básicas contratadas por ese grupo de médicos. Va a haber enfermeras de práctica avanzada que tienen mucha más responsabilidad. Que tienen valoraciones iniciales, que hacen valoraciones iniciales, prescriben medicación, gestionan enfermedades crónicas, derivan a otros servicios y hacen promoción de la salud. Tienen secretarias y también tienen gestores financieros dentro del centro, puesto que es una especie de negocio. Puede que ese grupo de médicos de familia decidan contratar matronas. Puede que, de acuerdo con las necesidades que tengan el grupo de pacientes o la comunidad a la que atienden, decidan tener fisioterapeutas, dietistas. Igual incluso también contratan a especialistas del hospital para que hagan alguna consulta dentro de su centro. Nurses in the community are employed by the health service. Las enfermeras en la comunidad, estas sí que son empleadas por el sistema sanitario. They work in patients' homes. Trabajan en los domicilios de los pacientes. Las otras trabajaban en los centros de los médicos, estas trabajan en los domicilios de los pacientes. Tienen un centro de operaciones donde tienen todas sus cosas, pero van desde ahí a los domicilios. District nurses carry out patient care in the home.
Dentro de las enfermeras comunitarias podemos ver diferentes figuras. Una es la enfermera de distrito, que son las que llevan el cuidado de pacientes a domicilio no muy complicado. Sí. There would be specialist nurses. Pueden existir enfermeras especialistas. El concepto de, estoy traduciendo especialistas porque dicen especialistas, pero el concepto de especialistas no es totalmente igual a nuestro concepto de especialistas. Están especializadas en aspectos médicos, por ejemplo, en cuidados respiratorios, en diabetes. There are also advanced practice nurses. Y también hay enfermeras de práctica avanzada. Who have a different role. Que tienen un rol diferente. Son responsables de la gestión de casos de los pacientes con ingresos repetidos. Generalmente son enfermos pluripatológicos. Este rol se creó sobre todo para disminuir los ingresos en el hospital. Aproximadamente trabajan con un ratio de 30 pacientes. They are paid at level 7. They are paid at level 7. Que están pagadas en el nivel 7. These nurses, because they often share an office, como generalmente estas enfermeras comparten una oficina, un despacho, will often discuss and share their concerns about patients. Generalmente debaten sobre los casos que tienen en conjunto. La enfermera de práctica avanzada en la comunidad generalmente gestiona los servicios que va a tener un paciente y trabajan a un nivel como superior. Coordinarán el cuidado, se comunicarán con médicos. Either in the GP practice or in a hospital. Puede que sea en el centro de médicos de familia, o sea, se comunique con los médicos de familia o con médicos especialistas en los hospitales. And they can admit patients. Y también tienen la capacidad de poder organizar ingresos. And some of them order X-rays. Algunos pueden también pedir que se les haga pruebas como rayos X. O sea, Bueno, aquí ha terminado la parte que hablábamos de la contextualización y si tenéis alguna pregunta sobre los temas que ha tratado, igual sería buen momento de aclararla y si no, pues de aclararlas pasamos al siguiente punto. Ha habido mucho debate en Inglaterra desde el desarrollo de la enfermera de práctica avanzada. About the definition. Sobre la definición de ella. And the International Council of Nursing. El Consejo Internacional de Enfermería has told us. Nos dice. And it's described. La definición la tenéis en la diapositiva y dice que es una enfermera que ha adquirido una base de conocimientos experto, capacidad de toma de decisiones en situaciones complejas e impredecibles, con competencias clínicas necesarias para un ejercicio profesional más amplio, cuyas características se adaptan al contexto y al país en donde está autorizada para trabajar. Y proponen o sugieren, recomiendan un nivel máster para este tipo de práctica enfermera. Esta definición es realizada en un consenso. Como en estas situaciones dice mucho y no dice todo y no dice nada. Es muy difícil aplicar esta definición a toda la variedad de enfermeras de práctica avanzada que, por ejemplo, tienen ellos en el Reino Unido. In England,
las enfermeras hicieron mucha presión para que hubiese una descripción, unas guías de lo que es la enfermera de práctica clínica, de forma que el Departamento de Sanidad escribió un documento, publicó un documento para definir lo que era la práctica basada en la enfermería de práctica avanzada. This one's a bit better. En la enfermería de práctica avanzada trabajan a un nivel de siendo como líderes de práctica. Gestionan su propio trabajo y trabajan de forma colaborativa con diferentes profesionales, niveles de atención, organizaciones y agencias. To improve services and develop practice. De forma que puedan mejorar los servicios y desarrollar la práctica. Y ella cree que esta es una de las grandes diferencias entre lo que puede ser el papel de la enfermera básica y de la enfermera avanzada, de práctica avanzada. Porque las enfermeras de práctica avanzada también trabajan en la clínica, pero también tienen una contribución a nivel estratégico. La práctica avanzada engloba aspectos de educación también, de investigación y gestión. Aunque fundamentalmente está encargada de hacer una práctica clínica. La expectativa es que las enfermeras que trabajan en un nivel de práctica avanzada tengan una experiencia clínica importante y también tengan una experiencia formativa, es decir, que esté basado también en un proceso educativo a un nivel de máster. Este documento no dice que las enfermeras tengan que obligatoriamente tener un máster. Igual solamente tienen un certificado de 60 créditos, es decir, como una expertía. Para ella, dice que cree que deberían de tener un nivel superior a un nivel de máster, pero claro, ella es responsable de un máster. Este documento es como un documento guía para la práctica y para el máster. And it identifies 4 major themes. Identifica 4 grandes áreas. Clinical practice and direct care. La definición de lo que sería la competencia en práctica clínica y cuidado directo. Leadership and collaborative practice. Liderazgo y práctica colaborativa. And improving the quality and development of practice. Mejora de la calidad y el desarrollo de la práctica clínica. But also personal development of self and others. Y el desarrollo propio personal y la colaboración en el desarrollo de otros profesionales. And this is an example of the actual competencies, the 28 competencies, which they have. Deciros que no hemos plasmado todas las 28 competencias, pero que sí que se ha hecho una traducción por unos profesores de la escuela de parte de ese documento donde se incluyen las competencias relativas a las 4 áreas temáticas. Dentro de lo que serían las competencias de la práctica del cuidado clínico directo, una de las más importantes sería que estas enfermeras son autónomas en su práctica clínica. That they have advanced assessment skills. Tienen una gran capacidad o capacidad avanzada en el proceso de valoración y de examen físico. Which is to say, they use the medical skills of inspection, palpation. De forma que tienen una mayor capacidad en exploración física, como puede ser en habilidades de exploración física, como puede ser la palpación, la auscultación. It says, however, that they are También tienen un rol en promoción de la salud.
that amongst their skills, the ability to prescribe may be included. Puede ser que también tengan la capacidad de prescribir todo tipo de fármacos. And the other thing is that they are expected to use their professional judgment. Y también se espera de ellas que utilicen su juicio profesional in unpredictable and complex situations. En situaciones complejas e impredecibles. And this is one of the features. Y esta es una de las características que persiguen los programas de máster dentro de la formación de enfermeras inglesas. También es visible en el proyecto Tuning de Bolonia y de los estudios europeos superiores en enfermería. It also describes a research role for nurses. También describe un rol en investigación. El origen de la enfermería de práctica avanzada en el Reino Unido fue en 1980 y su razón de ser fue el comienzo surgió por una falta de médicos. Of course, it might be cheaper too. Claro, también puede ser mucho más barato. It began originally. Empezó este tipo de práctica sobre todo en las unidades de urgencias y emergencias, y también en los centros de práctica, los centros de atención primaria de los médicos, los que hemos estado hablando antes. Because it was becoming very clear that nurses were more than able to treat and manage certain uncomplicated conditions. Estaba muy claro que las enfermeras podíamos tratar situaciones not complicated, you said. Medically less complicated. Less complicated. Estaba claro que podíamos gestionar situaciones no muy complicadas. From the medical point of view. Desde el punto de vista médico. Y estaba claro que podían disminuir la carga de trabajo de los médicos de familia. Más recientemente se han desarrollado esas figuras de trabajo de enfermería de práctica avanzada en la comunidad. In response to a political agenda. En respuesta a la agenda política. To manage chronic disease. De gestionar las enfermedades crónicas. And avoid admissions. Y disminuir el número de ingresos. Because, of course, the most expensive part of healthcare. Porque como aquí es el mayor coste sanitario. Porcentaje de coste sanitario. Is hospital care. El mayor coste sanitario es en el cuidado en el hospital. El gasto hospitalario. And it's better for everybody, especially the patient. Y desde luego es mucho mejor para todo el mundo, especialmente para el paciente. To stay out of hospital. Estar fuera del hospital. There is a lot of confusion in the UK about advanced practice. Hay mucha confusión en el Reino Unido sobre la enfermera de práctica avanzada. Hay tanta variación que casi cada enfermera hace una práctica avanzada diferente. And I think that above all, dice que una de las cosas importantes, sobre todo, es que se establecen muchas relaciones, tanto entre las enfermeras de práctica avanzada como con otros profesionales, otras enfermeras o profesionales médicos, y que eso es lo que hace que avance. There is no single model. Pero no hay un único modelo. So no todas las enfermeras de práctica avanzada tienen un grado. But many do have a degree and many now have master's degrees. Pero muchas tienen un grado y también una formación de máster. And advanced practice dice que la práctica avanzada de enfermería ha existido durante muchos años, pero que el nivel de práctica no es el mismo, que este nivel de práctica varía según la educación, en la educación y las características o la capacitación de las enfermeras.
Pero también depende del nivel de trabajo que hagan o de práctica, depende también de las expectativas y lo que el empleador le pida. Que cada enfermera tiene que luchar de alguna forma para ir creando su ambiente de trabajo. En relación a las funciones también hay cierta confusión. Algunas de las enfermeras, aunque hemos dicho que todas son autónomas, trabajan de una forma un poco más, en funciones un poco más delegadas. Con esto queremos decir, o quiere decir que trabajan solas, pero bajo cierto tipo de protocolos que han sido negociados entre las enfermeras y médicos. Por ejemplo, una enfermera en el hospital puede proceder o pautar la hidratación si hay un protocolo, sueros si hay un protocolo. Sin embargo, hay otras enfermeras de práctica avanzada que practican de forma totalmente autónoma. Estas enfermeras hacen valoraciones iniciales, hacen exploraciones físicas y prescriben. De forma que el paciente puede ser recibido, diagnosticado, tratado sin verle a ningún médico. Por ejemplo, puede ser que estas enfermeras trabajen en la comunidad gestionando situaciones complejas, pues por ejemplo, pacientes con EPOC severo que las tratan ellas. Puede ser que esté trabajando dentro del centro de médicos de familia, gestionando y llevando consultas de enfermos diabéticos. Llevando y gestionando síntomas de enfermedades crónicas. Hay también servicios llevados por enfermeras. For example, drop-in units. Por ejemplo, las drop-in units son... You can explain probably. It's difficult to explain. Son consultas o unidades donde el paciente puede aparecer sin tener una cita previa. Por ejemplo, puede haber unidades de ese tipo para personas sin techo. En Londres, por ejemplo, en las grandes estaciones de tren, de forma que en las estaciones de tren hay unidades de este tipo, de forma que la gente que está viajando desde otros sitios a Londres y no tiene tiempo de ir a su médico de familia, puede aparecer ahí y es atendido por una enfermera. Tienen también unidades de pequeñas lesiones. Which are entirely run by nurses. Están también totalmente llevadas por enfermeras. Son enfermeras que tienen mucha experiencia y que trabajan también en unidades de urgencias. Que tienen que agradecer a las unidades de urgencias porque es desde ahí también donde empezó a surgir la práctica avanzada. There is much confusion about name. Hay mucha confusión también en el nombre, el título que se le da. Because each organization that employs nurses cada organización que emplea enfermeras can create its own titles. La puede denominar de una forma diferente. And this results in huge confusion for nurses, for the public and for the employers. Y esto resulta en mucha confusión, tanto para las enfermeras como para otros profesionales de la salud, como para la gente. I'm confused. Ella está confundida, ella se confunde también.
community matron. La lista es enorme. Hay algunas que casi no puedo ni traducir, pero sí que algunas les llaman enfermera de práctica avanzada, otros le llaman práctica avanzada en la comunidad, otros le llaman enfermera especialista clínica, otros les llaman gestor de casos, otros les llaman enfermera consultora. As far as regulation is concerned, en relación a la regulación de la enfermera de práctica avanzada, también hay confusión. Decíamos antes que las enfermeras tienen que registrarse para practicar. En el registro te puedes registrar bajo diferentes capítulos o diferentes apartados. Enfermera básica de adultos, enfermera básica de niños, enfermera prescriptora, pero no existe un apartado de práctica avanzada de enfermería. Pero sí que existe mucha presión para que exista. Porque entonces eso significaría que tienen que regular también los cursos, reglar los cursos de enfermería de práctica avanzada. Y eso es por lo que el Departamento de Sanidad ha llenado ese hueco, ese vacío que existía en base a esa regulación a través del documento que os hemos hablado antes. De forma que el Departamento de Sanidad creó una comisión de expertos para realizar este documento. Ese documento se realizó con miembros de la Asociación de Educadores de Enfermería de Práctica Avanzada, el Royal College of Nursing, que es el Colegio Real de Enfermería, pero que no es la visión de nuestro Colegio de Enfermería. Es un sindicato, asociación profesional científica de enfermeras expertas avanzadas, en práctica avanzada. Y crearon este documento que definía la práctica avanzada en el Reino Unido y describe de una forma más exhaustiva 28 competencias. Aunque, como hemos dicho antes, sí que el NMC, el registro inglés, ha abierto un apartado para enfermeras prescriptoras. Eso implica que estos cursos están muy controlados a la hora de la validación, la acreditación. La valoración, la evaluación de estos cursos está controlada y está regulada. Las enfermeras que hacen estos cursos tienen que tener unas calificaciones muy altas de sobresaliente y tienen que tener durante su formación un tutor docente que sea médico y que haga un seguimiento en su proceso de aprendizaje. Aunque las enfermeras pueden prescribir cualquier cosa, eligen un ámbito de práctica en el cual se van a especializar y desde el que prescriben. Y generalmente no prescriben fuera de ese área de práctica. Una enfermera que esté trabajando en temas de respiratorio no prescribirá una medicación de cáncer. Pero una enfermera de cuidados paliativos sí. Looks very complicated now, this diagram. Este diagrama puede parecer muy complicado. Este diagrama decimos que puede ser muy complicado. Lo que intenta reflejar con el paciente en el medio es como un paciente con una enfermedad complicada. Dice aquí que tiene EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2 y una úlcera. Puede estar visto por diferentes profesionales de enfermería. De forma que si el paciente va al centro donde trabaja, al centro del grupo de médicos de familia, puede ser visto por una enfermera práctica, que no es una enfermera de práctica avanzada, sino es una enfermera básica en ese centro. Esas personas pueden ver adultos o pueden ver niños.
pero también pueden especializarse de alguna forma en diabetes, enfermedades respiratorias. Y puede resultar que la persona pueda ir a una consulta, diabetes clinic, you mentioned, una consulta de diabetes que está llevada a cabo por una enfermera básica. También puede pasar que, porque tiene una úlcera, necesite curas en el domicilio y entonces es una de las enfermeras comunitarias que se denominaría la enfermera de distrito quien iría a hacerle las curas a domicilio. Aunque están en la comunidad, trabajan muy de cerca, de forma muy coordinada con el médico de familia. Van a valorar, planificar, ejecutar y evaluar cuidados para ese paciente en su casa. Pero si esa persona, por ejemplo, ha repetido ingresos en el hospital, puede que esa persona sea derivada a una enfermera de práctica avanzada en la comunidad. Solamente verán a personas con problemas complejos. Y su objetivo es reducir los ingresos en el hospital. Trabajan con el médico de familia, con el especialista en el hospital. Puede que prescriban. Coordinan el cuidado. Puede que traigan ayudas técnicas a la casa o equipamiento necesario para esa persona. Y tienen un rol de contribución a las líneas estratégicas. Tienen un rol también en la garantía o aseguramiento de la calidad y en la prevención de riesgos a un nivel micro y a un nivel macro, o sea, del paciente y de la comunidad. Puede también que ese paciente en un momento dado tenga que ir al hospital. Si van al hospital también pueden ver una variedad de enfermeras de práctica avanzada. Pueden ver una enfermera de cardiología, especialista en cardiología, pueden ver una enfermera especialista en diabetes. Estas enfermeras trabajarán también en colaboración con la enfermera de práctica avanzada en la comunidad. Ahora vamos a ver un poco el tipo de formación que tienen estas enfermeras de práctica avanzada y en concreto vamos a fijarnos en el ejemplo del programa que ella lidera o que ella dirige. Los otros programas pueden ser diferentes, pero normalmente tienen muchas cosas en común. Para entrar en el curso, uno de los requisitos que tienen es que tengan por lo menos 3 años de experiencia. A ella le gustaría que fuesen 5, pero la universidad dice que 3. Tienen que estar trabajando en un entorno en el que puedan desarrollar las competencias de una enfermera de práctica avanzada. Eso implica que si están trabajando como una enfermera base en una unidad, no pueden desarrollar una competencia de práctica avanzada autónoma. Claramente tienen que estar registradas dentro del Consejo de Enfermería, el NMC. Y mientras que están estudiando, tienen que estar trabajando por lo menos durante 15 horas a la semana. Porque de otra forma no podrían seguir los criterios, los requisitos que tienen a lo largo del curso. Tienen que tener unos estudios previos de grado o demostrar que tienen la capacidad para estudiar a un nivel de máster. Generalmente estas enfermeras están trabajando en unos niveles de enfermeras expertas, pero puede que no tengan el grado. Entonces tienen que hacer un módulo de máster. Y si tienen éxito en este módulo, entonces sí que están ya aceptadas en el curso. La preocupación o lo que quieren conseguir es que les parece que tienen que aceptar a personas que sí que puedan mantener el ritmo, que si no, no sería justo. Algunas partes del curso, algunos módulos del curso son obligatorios.
hay 4 módulos obligatorios. El primero de los módulos es una asignatura que se llama Estudios de Práctica Avanzada en Enfermería. Este módulo lo que pretende es que las enfermeras exploren el concepto de la enfermería de práctica avanzada a través de la profundización en la bibliografía o la literatura y la evidencia científica. Y lo que espera es que cada una de esas enfermeras que vienen al curso haga o profundice en ello en el área temática o el área de especialidad que esa persona tiene en su práctica clínica. De forma que puede que tenga dentro de su curso enfermeras de salud mental. O critical care nurses. O enfermeras de cuidados intensivos. De forma que lo que espera es que cada una profundice en su campo. El estudiante es evaluado con un portafolio. El portafolio es una forma de evaluación en la que el estudiante va recogiendo, hay una guía y el estudiante va recogiendo evidencia de que va adquiriendo cierto nivel competencial. This is evidence from their own practice. Tiene que ser evidencia de su propia práctica profesional. De forma que tienen que describir cómo está siendo su trabajo como enfermera de práctica avanzada y evaluarlo, autoevaluarlo. In relation to that, to the literature, the specialist literature. En relación con la literatura que han estado leyendo y profundizando en su propio campo de trabajo. Tienen que definir cuál ha sido la contribución que ellos han tenido en el cuidado del paciente. Por ejemplo, puede que esa enfermera haya estado trabajando con algún médico, algún especialista en el desarrollo de un protocolo de actuación ante cierto tipo de procesos. Pues eso lo pondrían en el portafolio. Puede que estén educando o enseñando a otras enfermeras en la práctica. Y muchas de ellas, están enseñando también a médicos. Tienen que demostrar también en el portafolio que van adquiriendo con ejemplos prácticos todas las competencias que estaban establecidas en el documento del Departamento de Sanidad. Esto tiene que estar comprobado y firmado por otra enfermera de práctica avanzada con un nivel de máster. Ella tiene que comprobar que esto ha sido así. Tiene que evidenciar que realmente ha sido así. Esa enfermera de práctica avanzada no tiene por qué ser una enfermera de práctica avanzada en el mismo área de trabajo que está desarrollando esta enfermera estudiante. Generalmente, por ejemplo, una de las evidencias es un estudio de caso, un caso. It all has to be referenced. Tiene que estar articulado con la literatura y referenciado. Puede ser que también tengan que atender o asistir a reuniones dentro del sistema sanitario. And any of those who are developing nurse practice. Y ejemplos de cómo están desarrollando su práctica enfermera. Otro de los módulos obligatorios es la exploración física avanzada. There is one for adults. Hay uno para adultos. One for mental health, advanced mental health assessment. Otro para salud mental. And one for children. Y otro para pediatría. El módulo que aborda la exploración física avanzada para adultos incluye temas como la observación, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. And this is in 9 systems. De los 9 sistemas. Respiratorio, cardiovascular. Respiratory, cardiac, abdominal, musculoskeletal. Musculoesquelético, neurological, neurológico, eyes, oftalmología, ENT, ear, nose and throat,
otorrinolaringología, mental health, salud mental. Tienen que interpretar los resultados y formular diagnósticos diferenciales. Esto obviamente creó un problema por parte de algunos médicos, pero las enfermeras tienen la capacidad de hacer diagnósticos diferenciales. Ahora bien, los diagnósticos definitivos se realizan por parte de los médicos. Nuevamente, la evaluación de este módulo es a través de un portafolio basado en casos prácticos de su práctica clínica, en el que tienen que tener un ejemplo por cada uno de los sistemas. Y tiene que estar firmado o comprobado por parte de, bien, puede ser una enfermera de práctica avanzada o bien por un médico. La preocupación mayor en este módulo o la meta mayor en este módulo es que su práctica sea una práctica segura. Y bien la enfermera de práctica avanzada que firma o bien el médico tienen que firmar, tienen que asegurar que lo que han visto y han demostrado es una práctica segura. Por ejemplo, que si una de las personas una de las enfermeras está haciendo un examen, una exploración, una auscultación y pierde alguno de los datos, then that would not be safe practice. Entonces no le firman la práctica. Si lleva a cabo una correcta examinación del abdomen, pero se les pierde el que el paciente estaba bastante deprimido, hablando de tirarse por un barranco, no es práctica segura. El portafolio no está basado en una descripción de lo que es su práctica, sino que es un análisis de su práctica. Se describe y se analiza su práctica, de forma que ellos lo que presentan es una lista o una serie de argumentaciones en las cuales han basado su toma de decisiones. De forma que lo importante es que aparezca la justificación de su tratamiento y de la toma de decisiones. A los estudiantes que lleva ella, les gusta mucho su curso, el máster que organizan, porque tienen muchos módulos optativos. Y eso significa que pueden elegir módulos que son más relevantes para su práctica diaria y para su desarrollo curricular o para su carrera profesional. De forma que ahora hay personas que eligen dentro de su formación módulos de liderazgo. Os presentamos algunos ejemplos de los módulos que pueden optar, de los módulos a los que pueden optar. Case management. Hay un módulo de gestión de casos. Teaching, learning and assessing in practice. Otro módulo de aprendizaje, enseñanza y evaluación de la práctica. Advanced respiratory practice. Atención respiratoria avanzada. Diabetic care in primary care. Cuidados o atención a pacientes diabéticos en atención primaria. And heart failure. Atención en insuficiencia cardíaca o patología cardíaca. Nurses can choose. Las enfermeras pueden elegir cualquier módulo dentro de toda la serie de asignaturas que ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Salud. This might be medical modules. Puede que esos módulos estén dentro, esas asignaturas estén dentro de la carrera de medicina. Or other health professions. O en otras carreras de otros profesionales de la salud. Clarificar que los créditos que estamos poniendo aquí son créditos ECTS, con lo cual la equivalencia no es 1:10, un crédito 10 horas, sino que cada crédito son 25 horas. If the nurse, aunque no quiere decir que esas 25 horas sean de presencia física,
Si la enfermera quiere hacer un módulo o quiere profundizar en un tema que no está ofrecido dentro de todas las asignaturas que ofrece la Universidad de Brighton en Ciencias de la Salud, pueden cursarlo en otra universidad y ellos lo admitirían. De forma que el número total de créditos que necesitan para completar el máster son 180. De forma que los dos últimos módulos o asignaturas obligatorias sería uno de investigación de 20 créditos. Y tenemos muchas asignaturas de investigación. Puede que elijan hacer investigación cualitativa, una asignatura de investigación cualitativa, o puede que elijan una de investigación cuantitativa. Y finalmente tienen que hacer una tesina. Esa tesina no necesariamente tiene que ser una investigación empírica. No tiene por qué ser una investigación empírica, porque en este momento llevar a cabo una investigación dentro del sistema sanitario es muy complicado. Los requisitos éticos para llevar a cabo la investigación están regulados de forma muy estricta. Acaba de llevar a cabo una investigación y les llevó alrededor de 9 meses reunir todos los criterios que le pedía la Comisión de Ética en investigación. A veces hacen una revisión crítica de la literatura basada en una pregunta específica de investigación. Tienen que reconstruir toda la literatura establecida para contestar a esa pregunta y sintetizar y dar respuesta a esa pregunta. Muchos estudiantes eligen hacer una tesina basada en su experiencia práctica. Por ejemplo, pueden elegir igual el desarrollar un proyecto específico dentro de su área de trabajo. De forma que tienen que desarrollar ese proyecto de gestión, por ejemplo, que puede ser un proyecto de gestión, pero el trabajo que tendrían que hacer es una crítica de ese proyecto de gestión que han desarrollado. Es muy popular en este momento porque muchos de sus estudiantes están involucrados en ese tipo de proyectos. Y permite que el curso se mantenga en una práctica clínica y que esté basado, fundamentado, centrado en el trabajo del estudiante. Es muy divertido. The sort of students who come on my course are often... El perfil de los estudiantes que vienen a su curso often mature students, they're adults. Son generalmente personas adultas maduras. With many years of experience working as nurses. Con muchos años de experiencia trabajando como enfermeras. Generalmente son enfermeras cuya característica es que han sido motoras de su propio aprendizaje, que han aprendido mucho solas. Most of them are working full time. La mayoría de ellas están trabajando a tiempo completo y por eso el máster solamente se ofrece a tiempo partido. La mayoría de los estudiantes lo finalizan en 2 to 4 years. 3 to 4 years. De 3 a 4 años. Maximum 6. Pero puede llegar a durar 6 años. Tuvo una persona, un estudiante que llegó a estar 9 años en el máster. Pero que era una persona, una enfermera que trabajaba para el ejército y que pasó mucho tiempo en Irán y en Afganistán.
Otro de los temas que queríamos hablar hoy es la evidencia o el impacto de la enfermería de práctica avanzada en el Reino Unido. Bueno, pues, ¿cuál es la evidencia que apoye la práctica avanzada en enfermería? La búsqueda que se ha hecho para esto no está hablando solamente de literatura o bibliografía o estudios de investigación originarios de Inglaterra, sino que también incluye artículos o publicaciones tanto de Estados Unidos como de Canadá. La mayor parte de la literatura son artículos de debate, de reflexión. De forma sorpresiva que la literatura que hay, no mucha está dirigida no hay muchas investigaciones en este área. La mayor parte de la investigación está realizada en ciertos campos específicos de práctica. Porque es imposible que se junte toda la casuística que sea comparable del trabajo que hace una enfermera de salud mental comunitaria con una enfermera que trabaje en cuidados intensivos. De todas formas, la evidencia no está robustamente apoyada. Hay varios temas que surgen de la revisión de toda la literatura. Uno de ellas es en relación al concepto de práctica avanzada. El rol, la definición del rol y el nivel de práctica. Otro de los temas centrales que existen en la literatura es sobre la epistemología, que habla de los requisitos educativos y la relación con la medicina. Y algunos son sobre el impacto. Y no estamos hablando solamente de resultados. Muchas veces en la enfermería estamos hablando más de lo que es, o tratando más lo que es el proceso que el resultado per se. Muchas veces el impacto que tiene la práctica es más en el proceso que en el resultado como tal. Y en este tipo de situaciones, muchas veces el abordaje que se realiza es a través de la investigación cualitativa. En Inglaterra, uno de los indicadores de calidad de la salud aborda o trata la experiencia del paciente. El Departamento de Sanidad define los criterios de calidad en la salud en tres áreas. Primero, la seguridad en el paciente. Segundo, el uso eficaz de los recursos. Y finalmente, la experiencia del paciente. However, all is not lost. Sin embargo, no se ha perdido todo. Hay evidencia de que los pacientes prefieren ser tratados por enfermeras de práctica avanzada. Refieren los pacientes que reciben un cuidado una atención mucho más centrada en ellos. Que la satisfacción de los pacientes es mayor. Hay un incremento en la adherencia al tratamiento, en el cumplimiento del tratamiento. Y una posible reducción del coste. Ya que existe una reducción de las complicaciones y hay una mejora en la gestión de los síntomas de enfermedades crónicas o de larga duración. Todo ello obviamente implica una reducción en los ingresos, en los reingresos
De forma que ¿cuál podemos decir que es la contribución de la enfermería de práctica avanzada en el Reino Unido? I think they're contributing to the political agenda for the management of chronic disease. Dentro de lo que sería la agenda política del gobierno, se plantea que colaboran o contribuyen en la gestión de las enfermedades crónicas. Ya que las enfermedades crónicas tienen un coste impresionante dentro del presupuesto sanitario. Otro de las contribuciones es a la agenda de disminución de los ingresos. Por todas las razones previas que ahorran dinero. También hay una contribución a la mejor gestión de la medicación y de la prescripción, ya que mucho dinero de la administración está perdido por pacientes que no están utilizando el tratamiento prescrito de una forma apropiada. Porque no lo toman, no toman la medicación porque no les gusta. No dicen que no. Y no lo toman. Las enfermeras de práctica avanzada también contribuyen a la consecución de lo que es la agenda política, porque contribuyen al cumplimiento de los estándares y las guías nacionales de atención. Hay guías de práctica clínica establecidas en el Reino Unido que reúnen la forma de hacer práctica o la práctica con toda la evidencia científica posible. Y las enfermeras aseguran que la práctica que realizan está basada en la evidencia. Because they are experts. Al ser expertos, for example, a cardiac nurse specialist, por ejemplo, una enfermera experta en cardiología, would know the guidelines better than a general practitioner. Una enfermera experta en cardiología conocerá ese tipo de guías mucho mejor que un médico de familia. Puesto que la agenda del gobierno incluye dentro de los criterios de calidad la experiencia del paciente, es una oportunidad por parte de las enfermeras que tienden a conocer muchísimo mejor al paciente, y debido al enfoque de la disciplina enfermera son mucho más capaces de personalizar y adaptar a las personas el cuidado o la atención sanitaria. En términos de la agenda de los pacientes, en términos de los intereses de los pacientes, las enfermeras de práctica avanzada desarrollan los cuidados o la atención a medida del paciente. Educan y realizan apoyo a los pacientes y a la familia, y tienen la capacidad de realizar promoción de la salud. Tienen la capacidad de facilitar la accesibilidad a los diferentes servicios del sistema sanitario. Por ejemplo, un niño tiene dolor de oídos y es muy difícil tener una cita con el médico. Pueden ver una enfermera en el centro y esa enfermera puede examinar el oído y puede prescribir. La persona tiene una atención holística.
Con esto lo que ella quiere decir que se aborda mucho más que lo que es el problema físico. So spiritual care, psychological care. De forma que esta enfermera integra el cuidado espiritual, el cuidado emocional y sobre todo la compasión o el cuidado humanitario, la humanidad. En este momento, en el Reino Unido, el tema de compassion, el tema de la compasión, la traducción es, pero es la humanidad, la empatía, ese tipo de aspecto es un tema candente en el Reino Unido. Porque en este momento el servicio, la atención es tan rápida, están tan ocupados, están tan cargados, que en algunos casos parece que ese tipo de trabajo ya no se hace tanto como antes. Ha sido muy criticado por los medios de comunicación de masas y ha llegado al gobierno. Uno de las patatas calientes en este momento en el Reino Unido informe que se ha hecho en un hospital en el norte, en la parte norte del Reino Unido. En este hospital el cuidado de alguna forma era inhumano. Inadecuado. Many people died. Y había personas que habían muerto. And as a result of a pressure group of relatives, y como resultado de un grupo de presión de familiares, se forzó a que hubiese una revisión por parte del gobierno, which found many faults, que identificó varias faltas, que identificó vacíos o faltas en la gestión, en la garantía de calidad y en seguridad. And has finally finalmente resultó en an apology. Disculpa, exactamente, disculpa. From the health minister. Del ministro de Sanidad. El final de una investigación demostró que una organización de salud dominada por la contención del gasto and government targets y objetivos de gobierno puede tener consecuencias desastrosas para los pacientes. It's very depressing. Es muy deprimente ser una enfermera en Inglaterra en este momento. Porque la opinión pública de la población en relación a las enfermeras ahora ha disminuido. Compassion is a big thing. Así que el trato humanitario es muy importante. And everybody is criticizing nurses. Y todo el mundo está criticando esto. My big sister, su hermana mayor, tells me what is wrong with nursing. Le cuenta que está mal en enfermería. So what are the future challenges? ¿Cuáles son los retos futuros de las enfermeras de práctica avanzada? En este momento, la enfermería de práctica avanzada, digamos que ha sufrido como una especie de cambio epistemológico, de tendencia, basándose en un modelo fundamentalmente médico. Which is primarily concerned with diagnosis and treatment. Dedicándose más a lo que sería el diagnóstico y el tratamiento. However, the future challenge does not lie in imitating medicine. Pero el reto no tiene que estar en imitar modelos médicos, sino en la incorporación, sí, de conocimiento experto desde otras disciplinas a nivel avanzado, conocimiento experto avanzado, pero incorporarlo
sin perder lo que es la esencia de la profesión, la ontología profesional. Y las enfermeras de la práctica avanzada son mágicas, porque pueden combinar un conocimiento avanzado en medicina con el arte de la enfermería. Cree que otro de los retos que tienen las enfermeras de práctica avanzada es el trabajar con otros profesionales. Y lo que ella quiere decir es trabajar como iguales, de forma que sean capaces de responder de forma adecuada a las necesidades de los pacientes. Porque a las necesidades de las personas con situaciones, con procesos complejos, porque pueden reducir ingresos. Y eso es mejor para todas las personas, sobre todo para los pacientes. Otro de los retos es que es necesario producir investigación con evidencia científica sobre el impacto de la enfermera de práctica avanzada en varios aspectos. Por ejemplo, en cómo la enfermera de práctica avanzada contribuye a la mejora de la atención prestada. Cómo mejoran la calidad de la atención ofertada, pero también sin dejar de lado la contribución al enfoque o a los objetivos enfermeros. De forma que se cubran las necesidades de los pacientes, pero también las necesidades de los servicios sanitarios. De forma que se incluya compasión, humanidad y apoyo al paciente, así como a la gestión clínica, y que incluya un compromiso con los valores y los conceptos de enfermería. Holismo, humanidad, dignidad. That's it. Esto es todo.